to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Recién cuando estaba acá sentada, me venía una palabra que estaba viendo hoy, que dice que Dios se acordó de Raquel. Esta es una palabra que está en Génesis 30, 22. Y esa palabra, Dios se acordó de Raquel, que significa que Dios le da un hijo, un fruto. Esto me impactaba porque yo me preguntaba, ¿por qué Dios se acordó? Antes no se acordó. ¿O por qué antes no se acordó? Y en realidad esa palabra, acordar, es una palabra que en el hebreo significa marcar. El Espíritu Santo vino a marcar las vidas. Cuando el Espíritu Santo marca tu vida, ¿sabes qué es marcar? Hacer memoria. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te marca, es para que hagas memoria de quién sos, de dónde venís y que eres hijo. Glorioso. O sea, fíjate que el Espíritu Santo dice la palabra que cuando era el juicio, el diluvio, el segundo juicio, porque en el primero estuvimos viendo que había caos y había desorden y la tierra estaba desordenada y vacía, así como nuestras vidas, desordenada y vacía. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios aleteaba buscando dónde reposar y no encontraba. En los cultos el Espíritu Santo siempre está buscando dónde reposar para fluir a través de palabra profética, a través de ciencia, a través de dones, porque Dios te envió con dones y los dones se activan por el Espíritu Santo. Amén. Todos tienen dones, regalos de Dios y se activan con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, me impactaba porque dice la palabra que el Espíritu Santo no tenía dónde reposar. Y cuando hay caos y cuando hay desorden, esto venimos viendo desde el miércoles pasado, ¿recuerdan? Cuando hay caos y cuando hay desorden, el único que puede ordenar es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la palabra. Porque cuando el Espíritu Santo aleteaba, dice Dios, sea la luz. Y el Espíritu Santo concibió la luz. Entonces, en esta atmósfera, la palabra y el Espíritu se hacen carne en tu vida y producen fruto, si lo crees.
Esto no es religión, porque muchos a veces oyen la palabra literal y quizás no la creíste y te vas igual. Pero quiero decirte algo. El Espíritu Santo aletea y busca dónde engendrar esa palabra. Por eso cada vez que venís al culto tenés que estar dispuesto a creer que esa palabra se engendra por el Espíritu de Dios y da fruto en tu vida. De paz, de paciencia, de sanidad, de lo que estés necesitando o de lo que Dios quiere darte. Entonces, como veníamos hablando, en el diluvio, que es otro juicio de Dios, dado que la corrupción era muy grande, y esto es lo que vamos a estar viendo del orden de Dios, ¿no? La corrupción era muy grande y la humanidad en ese tiempo se había contaminado con una Babilonia que tiene su centro en los cielos, una Babilonia celestial que dice la palabra que es morada de iniquidad, de maldad, de muerte, de ángeles caídos, de demonios, de doncellas de ramera, y que ellos, esa ciudad, envía tinieblas a la tierra, a las vidas, a la humanidad, a la genética, aún a los hijos. Entonces, en ese tiempo, por eso qué importante es que la palabra dice en Proverbios 4:23, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, guarda tu mente, porque corazón no significa el corazón físico, sino tiene que ver con espíritu, tiene que ver con alma, con algo abstracto, un todo en el que cuando vienen pensamientos malos, si nosotros le damos cabida, ese reino de tinieblas está tomando legalidad con nuestras vidas. Y quiero decirte algo, Dios te ha dado autoridad porque estás bajo autoridad apostólica para reprender esas tinieblas. Iglesia, eres la única delegada por Dios con autoridad del cielo para reprender las tinieblas y que esas tinieblas huyan de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, yo podía ver esto. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Ellos vieron una paloma. Dice la palabra que se abrieron los cielos. El Espíritu Santo descendió como paloma y una voz del cielo. Vieron, siempre van juntos. El Espíritu, el Padre y el Hijo. Siempre están juntos. Y esa es la obra más gloriosa que está en tu vida hoy. Y dice la palabra que en ese mismo instante la voz del Padre dijo, este es mi Hijo en el cual me complazco. Decirle al que está a tu lado, eres hijo que complace el corazón del Padre. Recordalo, complaces el corazón del Padre. Amén. Entonces, fíjate, allí comienza el ministerio de Jesús. Y a partir de ahí comienzan los oficios de Jesús. Libertar cautivos, sanar enfermos, predicar la palabra, enseñar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, reposa sobre ti, los oficios de Dios, los dones de Dios son activados de acuerdo a lo que Dios puso en tu vida. Pero no quiero ir ahí ahora, quiero ir a Noé. Fíjate que dice la palabra que un diluvio nuevamente debido a la contaminación y perversión de una humanidad que se dejó contaminar por esa Babilonia.
por ángeles caídos, ángeles que se rebelaron al Señor. Entonces, fíjate que Dios levanta a un Noé. Noé, alguien que me impactó porque significa reposo. Ministro que trae reposo. Los ministros traen reposo. Los gobernadores de Cristo, los príncipes de Cristo, los ministros de Cristo, los siervos y las siervas de Cristo traen reposo a la iglesia. Amén. Entonces me impactó porque fíjate que Noé viene de un varón a los 182 años. Y ese número es un número muy significativo, porque significa extrema plenitud. O sea, Cristo estaba preparando una plenitud completa, extrema, diría hasta doble. Es la que estamos viviendo hoy y es la que tenés que disfrutar hoy y aprovecharla con todo. Por eso guarda tu corazón. Entonces, fíjate qué fuerte, porque Génesis 5:29, el padre de Noé dice que Noé va a traer reposo de la fatiga, del trabajo con fuerza. No sé si lo tenemos. Génesis 5:29. Y Dios prepara a Noé. En realidad, el Espíritu de Dios vino sobre él. Porque solo cuando el Espíritu de Dios viene sobre una vida, reposa sobre una vida, tu vida no es igual. Tu vida ya no querés hacer lo mismo que hacías antes y hasta el Espíritu te redarguye de pecado aquellas cosas que sabes que están mal. Entonces, mira qué tremendo, porque 5:29, el Padre dice que le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Esto tiene que ver con que hay una plenitud completa en la que el primer reposo lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y entra a tu vida y lo dejas habitar, lo dejas fluir, lo dejas orar, lo dejas adorar, tu vida no va a querer pecar, fallar, separarse de Dios. Es un eterno enamoramiento que hay que cuidar. Pero fíjate que el Señor, sabiendo que la humanidad se corrompe constantemente si no tiene guías que puedan ver, que puedan oír, entonces levanta una generación de siervos, de ministros, a la manera de Noé, que con el Espíritu Santo traen una plenitud a tu vida total, especial. ¿Por qué reposo Noé traía? Y porque él tenía en su boca la palabra de Dios, buenas noticias. Él decía: arrepiéntanse de sus pecados y serán libres de este juicio que viene. Este es el mensaje más corto, pero el mensaje más claro. Arrepentíos de vuestros pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Es el mensaje que predicó Juan y el mensaje que predicó Jesús. Pero se entiende que estamos en el tiempo más glorioso.
Esa extrema plenitud es la que viene para su iglesia. Más allá de lo que acontezca en el mundo, que tristemente nos compadecemos, sufrimos, lloramos por las crisis, lloramos por los tsunamis, por los terremotos y por lo que sucede en el mundo. El otro día estábamos viendo con el apóstol el terremoto de Japón, y tras el terremoto un tsunami con olas de 8 metros que devastaban una ciudad completa. Realmente es para postrarnos y llorar, y también para postrarnos y darle gracias al Señor porque su misericordia está con nosotros. No te olvides, su misericordia te tiene en una ciudad fructífera, en una tierra bendita, en una tierra donde Dios trae siervos a la manera de Él para que traigan reposo. Para mí los ministros son de un reposo, de un gozo, cuando vos conocés más de la palabra, cuando vos conocés más de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Quién no va a gozarse? ¿Quién no va a reírse? ¿Quién no va a danzar? ¿Quién no va a reconocer que Dios es Dios único y verdadero? Entonces, fíjate que Dios ya venía preparando desde el principio, porque Él sabía que su humanidad fallaba, esa plenitud completa. Y en ese juicio en el que Noé, figura de ministros que se guardan, que están diseñados para guardarse del pecado. Están diseñados para no contaminarse, para apartarse de la murmuración, para apartarse de la corrupción. Entonces, Dios preparó a un Noé y a su herencia en medio de una tierra que decía la palabra que estaba llena de violencia. Yo digo, ¿cuál es la diferencia hoy? Hoy oímos cosas terribles que no podemos entender y que nuestro corazón se duele, cuanto más el corazón de Cristo. Qué importante es mirar afuera, mirar la realidad del mundo para poder nosotros compungirnos, postrarnos y orar porque esa palabra, porque ese conocimiento de Dios llene la tierra. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, está morando en una vida, el Señor te va a dar carga por la tierra, por los enfermos, por los necesitados. Vas a correr a ayudar, a asistir. En este tiempo yo le digo a las líderes, atiendan lo que las rodea, porque no podemos, estamos llenas de trabajo, llenas de situaciones. Entonces, lo que te rodea es lo que Dios te pone para asistir, para ayudar, para levantar, para orar, por sanidad, para libertar de toda cautividad. El Espíritu de Dios está respaldando y te está respaldando, iglesia, para glorificar, para manifestar su poder. ¿Sabes qué? Dios te ha dado autoridad para ir al hospital y orar por los enfermos, para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, yo podía ver que cuando se desata ese juicio, un Noé, no sé cuántos años habrá preparado esa arca, creo que 120 años. 120 años se mantuvo firme. Nosotros con 10, 15, 20, 25 años de cristianos andamos tambaleando a veces. Y no puedo, y me va mal, y todo en contra, pastora, me pegan de todos lados, y siempre, nunca encuentro novia.
Oh, para Dios no hay nada imposible. Esa doncella está ahí, está esperando que vos te ordenes. Está esperando que vos tomes que te ordenes en tu vida, en tu economía. No para darle pan y cebolla, porque ya no existe eso. Entonces, me impactó esto. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre Noé y el juicio se desató, dice la palabra que Noé envió una paloma, figura del Espíritu Santo. El Padre, Noé, figura del Padre, enviando al Espíritu Santo y buscando un lugar, buscando tierra, buscando. Y dice que no halló, volvió, regresó. El Espíritu Santo viene a la tierra, busca y regresa y le dice: papá, este no me oye, papá, este no quiere saber nada, ¿qué hago? Volvé, le dice el Padre. Volvé, insistí hasta que se rompa y te dé lugar. Entonces fíjense qué fuerte, porque la paloma dice que sale la segunda vez y halla tierra. Esto es figura de nosotros. Halla tu vida y viene gozosa con una rama de olivo, figura de nosotros, y diciéndole: papá, acá te la traigo, mira, ya está, la encontré. ¿Sabes una cosa? El Padre constantemente te está buscando. El Padre constantemente está deseando morar en tu vida. No te amedrentes por los problemas, no te afanes por el espíritu de este mundo, porque tenemos al más grande, al más alto, al más poderoso, al proveedor, al sanador, al abogado, al que hace justicia. Dale un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Entonces puedo entender que el Espíritu Santo marca las vidas. Y cuando te marca, podés ahí hacer memoria de quién eres. Hacer memoria, recordar quién sos. Eres hijo. Cuando el Espíritu Santo te marcó, te tocó, cuando, como decía acá la palabra, Dios se acordó. En realidad, el Padre se acordó y vino a buscarnos. El Padre vino a marcarnos. Y los marcados no van a ser tocados por lo que se viene en este mundo. Entonces, qué importante es entender esto. El Espíritu Santo te marca para traerte a memoria los sueños de Dios, los planes de Dios. Fíjate que hasta aún la capacidad de Dios. ¿Por qué, pastora? Porque dice la palabra que Dios se acordó de Raquel y Raquel concibió. ¿Qué quiere decir esto? Que ella recibió el rema de Dios. La palabra de Dios, la voz del Espíritu. Este es el tiempo. Ahora es. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, es porque está dispuesto a hacer algo en tu vida nuevo. Y fundamentalmente, dar fruto. Amén. Dar fruto para Él. Es glorioso, iglesia. Es glorioso. Pero bueno, viendo todo esto, qué importante que somos para Él. Por eso no te menosprecies, no menosprecies la vida. El domingo yo ya me retiraba y el Espíritu Santo trajo una chica que se estaba por suicidar. Y sinceramente, nosotros orábamos diciendo: Señor, Espíritu Santo, liberta a los cautivos, rompe las cadenas, pudre los yugos, rompe las ataduras. Y esta chica dice que estaba en la calle buscando dónde hacer el suicidio. Estaba con su mente y con sus pensamientos perturbada
pero no sabe cómo fue que llegó a la iglesia. Entonces, ¿todavía dudamos de lo que es capaz de hacer Dios en una vida? ¿Todavía dudamos de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer? Si con solo abrir nuestra boca y decir la palabra, declarar la palabra, el Espíritu Santo está esperando para hacerla por obra, para que suceda. Es glorioso, iglesia. Es glorioso. Pero yo puedo ver también que el desorden no permite la fructificación. Si hay caos en una vida, si hay desorden en una vida, no hay fruto. No hay fruto. Y yo puedo ver un ejemplo muy tremendo en la palabra, acompáñame. Oseas 7:11. Un varón, Efraín. ¿Usted sabe qué significa Efraín? Fruto. O sea, que su identidad era ser fructífero. Ser fructífero. Es más, creo que era hijo de José. Pero puedo entender que también traía la herencia de la madre. Su madre era una egipcia. Era una egipcia. Entonces, fíjense qué fuerte. Efraín es como paloma incauta. Incauta, podemos ver después otras versiones. Si tienen otras versiones, puede verlo y decirlo en voz alta. Sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Seguimos. No, hasta ahí. Fíjense qué fuerte. Como paloma incauta, sin entendimiento. Efraín, es más, hay otra palabra, a ver si lo tengo acá también. Torpe. Fuerte, torpe, sin inteligencia. Ahora yo digo, ¿Efraín era hijo? Porque mira lo que dice Oseas 13:13. En el 7:11 viene diciendo, se mezcla con el mundo. Porque no sé en qué parte está, creo que es en el 12 o en el 13, se mezcla con el mundo, es como torta cocida de un solo lado. ¡Wow! ¿Usted vio una torta? Cuando se cocina de un lado y del otro no. Es decir, doble faz. Tiene una cara en la iglesia y tiene otra cara en el mundo. Miren cómo Efraín había sido sacada su radiografía. Es más, dice 13:13. Dice, el sufrimiento ha llegado al pueblo, pero son como un bebé, no, donde dice hijo torpe. Oseas 13:13. A ver. En otra versión, sí, porque me parecía. Léemelo. Oh, bueno, esta está muy fuerte. ¿Cuál es esa versión? ¿La podemos poner? ¿Qué versión es? Dios habla hoy, ¿la tenés? Bueno, esto es muy fuerte porque ahí vamos a hablar de algo más directo, tiene que ver con el llamamiento. Claro, me parecía, yo leí la misma palabra o me están poniendo otra cosa.
Entonces, fíjate qué fuerte. Mira, porque supuestamente Efraín era de las 10 tribus perdidas de Israel, se perdieron. ¿Por qué? Porque se empezó a mezclar con las naciones, porque era de doble vida, porque empezó a revelarse a Dios. Dice paloma, en otras versiones creo que dice indomable, indomable. Miren qué fuerte. Entonces, miren lo que dice. Es un hijo tan torpe que ni siquiera acierta, escuchen qué fuerte, a colocarse en la debida posición para el parto. Esto tiene que ver con nacimiento. Esto es una figura. Es un hijo tan torpe, pero yo acá veo algo. Tan torpe, pero ¿qué es? Es hijo. Es hijo. Este es hijo. Sin embargo, yo pienso que posicionarse en el canal de parto tiene que ver con nacimiento. Si este no se podía colocar en el canal de parto, era un embarazo que nunca daba luz. Trabajo, trabajo, trabajo. Era una vida que trabajaba, pero no daba fruto. ¿Se va entendiendo? El desorden no permite la fructificación. Y cuando digo desorden, tiene que ver con desorden interior, desorden espiritual, desorden en la mente. Entonces, fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque tenía que ser llamado, tenía que cumplir la comisión de Dios. Y esto nos pasa en la iglesia cuando podemos ver varones, mujeres que nunca se ponen en la línea, que tienen el llamamiento, pero por motivos de carácter, motivos personales, desórdenes familiares, o vivir una vida diferente en la iglesia a la casa, una vida del mundo más que una vida cristiana. Es una persona que nunca se pone en el canal de parto para nacer. Porque el nacer tiene que ver con el llamamiento. Y el llamamiento tiene que ver con el llamado de Dios, con la comisión de Dios. Y lo que se puede ver acá es que él no quería tomar el lugar que Dios quería que tome. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo ver? Que Efraín, siendo fructífero, siendo fértil, ¿por qué? Porque está en roca de paz, en una casa donde hay alimentos. ¿Cuántos saben que hay alimento en esta casa? En una casa donde hay presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? En una casa donde hay fiesta. Fiesta. Eso le gusta. En una casa donde el Padre habla. Entonces, qué contradictorio que Efraín no podía ponerse en la línea, en el canal de parto, nacer y fructificar. ¿Por qué? Porque había desorden. Y cuando hay desorden, no hay fruto. Entonces muchas veces Dios no responde a nuestras peticiones porque Dios está esperando que nos ordenemos en nuestra vida, en nuestro
alineamiento en la función que el Espíritu nos ha comisionado. Y puedo ver de que cada uno de ustedes tiene dones, porque Dios envía a cada uno de ustedes con dones. Esto es fruto. Y el fruto es para desarrollarlo, es para que crezca, es para que madure, es para que nazca. Entonces, los ministros, los siervos, las siervas están para ordenar, administrar esos dones. ¿Se va entendiendo? Esto es un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero yo lo que puedo ver es que cuando hay caos, cuando hay desorden, Dios no te promueve. Dios te tiene esperando, porque fíjate que a Efraín, ¿hasta cuándo estuvo así? Hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él pudo comisionar y ser fructífero. Podemos ver un Jonás que ante la orden de Dios, ante la orden de los líderes, de tu autoridad, huyó. En vez de tomar la orden, huyó. Ahora, ¿por qué? Porque tenía una semilla, un pensamiento, una fortaleza que le impedía hacer la voluntad de Dios. Y esto ahora lo vamos a ver en otros casos que tiene que ver con la no sanidad en el corazón, que esto también es un estorbo para fructificar. Entonces, te decía, el desorden no permite que podamos dar fruto. Un Jonás, dice la palabra, que él se resistió a la orden, se resistió a Dios, se resistió a la palabra y se resistió al Espíritu. ¿A dónde llegó? Al mismo infierno, porque dice la palabra que lo tiraron del barco porque vino una tormenta, por causa de él vino una tormenta. Lo tiraron al barco y dice que estuvo 3 días y 3 noches en el abismo, adentro. Esto es su figura de lugares intermedios, lugares de tormento, lugares de esclavitud por rebeldía. Cárceles de enfermedad, de dolor. Entró en una cárcel. ¿Saben qué hizo? Clamó. Esto está en Jonás, si quieren acompáñenme. Habría que buscarlo. Es el capítulo, fíjense a ver si lo encuentran, pero dice la palabra que desde ahí clamó y el Espíritu Santo lo fue a buscar a las profundidades del abismo y lo levantó y lo comisionó para que haga la voluntad. Y dice la palabra que Nínive se volvió de sus malos caminos. Miren lo que dicen. Entonces oró Jonás al Señor. Lea esta historia, es muy fuerte, es una figura. Recuerdo la historia de un ateo, pero empresario importantísimo, que se burlaba de Dios, se burlaba de la palabra y de los que le predicaban. Y un día se enferma, va al médico y le dicen, le queda 24 horas de vida. Bueno, un ateo tampoco va a creer porque le digan le queda 24 horas de vida.
Dice que esta persona, dentro de esas 24 horas, murió 2 veces. Y en una de esas muertes descendió al mismo infierno. Mire lo que es Dios. A veces nosotros menospreciamos el consejo de Dios, la palabra de Dios. Cuánto orgullo, ¿no? Cuánto necesitamos desarraigar de nuestro corazón y humillarnos para verdaderamente rendirnos a un Dios temible, temible, tan alto, tan fuerte, que podemos dejar de existir y sin tener la oportunidad de decirle: papá, por favor, espérame. Este descendió al mismo infierno y cuando regresó estaba desesperado y dijo: quiero recibir a Jesús. Para él no hay ningún duro, no hay duro, pero si nosotros no entendemos, es como que Él nos va a tratar. El orden de Dios es lo que nosotros tenemos que manifestar al mundo. La primer característica que tenemos que manifestar al mundo es el orden. Si no manifestamos el orden, ¿qué podemos esperar para los demás? Entonces, es algo en lo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque el orden va ligado a la autoridad. Hay autoridad si hay orden. Porque Dios primero, su Espíritu ordena y luego delega a Adán la administración y la fructificación. No hay fructificación si no nos ordenamos. Entonces, yo puedo ver que el orden hace que la iniquidad no se señoree de nosotros. ¿Qué significa esto? Que la Babilonia no nos contamine, no nos saque. Tenés que saber algo y tener claro algo. Hay 2 reinos, hay 2 ciudades. Hay un reino de tinieblas, una ciudad celestial que lo ha visto y lo ha explicado el apóstol. Una Babilonia celestial, donde antes de conocer a Cristo teníamos contacto con espíritus inmundos, con espíritus de hechicería, con espíritus familiares. Yo no voy a hablar esto ahora, pero quiero decirte algo. He entendido que hay gente engañada por espíritus inmundos creyendo que tienen el Espíritu Santo. Y esto sí es fuerte. Porque el engaño están bajo engaño. Y el único que puede libertarnos es el Espíritu de Dios. De todo engaño de las tinieblas. El Espíritu de Dios. Ahora, pastora, ¿cómo me guardo? Y tengo que guardar mi corazón de esa Babilonia. Tengo que guardar mi corazón de la contaminación. O por lo menos disponerme a cuidarme. Porque yo puedo ver un José que se le presentó la Babilonia, se le presentó la Jezabel, y el Espíritu de Dios intervino y lo sacó corriendo. ¿Pero por qué? Porque él era un temeroso de Dios. Porque él, dice la palabra, que él caminaba en los sueños de Dios, en el plan de Dios. Y el Espíritu Santo lo comisionó para llegar a ser gobernador aún en lo secular. Pero esa era la comisión que José tenía, y que cuando el Espíritu Santo viene y te comisiona, estás apto.
Por eso necesitamos entender, mi amada, que el Espíritu Santo es el que activa los dones en nosotros. Entonces, podíamos ver que el orden permite la autoridad para reprender y echar esas entidades, esa iniquidad, esa maldad, esa corrupción, aunque viene de generaciones. Porque quiero decirte algo, estás diseñado por un reino de luz para que acá en la tierra trabajes en la comisión que el Espíritu Santo te ha delegado. Y nosotros tenemos todo dado para disfrutar esa comisión del Espíritu, ese orden ministerial, esa delegación de autoridad para guardarnos de esa Babilonia que quiere corromper tu vida y sacarte del diseño de Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿quién vino a establecer esa conexión con la ciudad de Dios? Jesucristo, Cristo. La palabra dice, no te has acercado a un monte. Eso está en Hebreos. ¿Cuál es la palabra? Fíjate. No te has acercado a un monte como se acercó Israel. Te has acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Sabes una cosa? Acá estás sentado en una silla, en un punto de la tierra, en un lugar físico, pero vos tenés contacto con una ciudad celestial, con un orden de Dios, con una delegación de Dios, con ángeles comisionados para guardarnos. Hay una conexión, una luz que abrió Jesús cuando vino. Por eso yo debo creer, porque por la fe es que arrebato todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, Jesucristo vino a abrirnos camino a ese reino de luz, a ese reino de justicia, a ese reino que trae, activa, delega, comisiona a sus hijos para la obra del ministerio. Qué glorioso es nuestro Dios. Es maravilloso, pero también tenés que saber de que tenés que cuidarte, que hay una ciudad, un reino de tinieblas celestial también, que va a batallar. ¿Y va a batallar a través de qué? ¿Querés que te muestre a través de qué entra? Por ejemplo, a través de una injusticia. Acompáñame, y vamos a terminar con esto, pero acompáñame a una historia que me impactó. Segunda de Samuel 13:32. La historia de Absalón. ¿Absalón era hijo? Era hijo de un rey, de una autoridad, de un sacerdote, de un ministro, hijo de David. Sin embargo, Absalón dejó que una semilla maligna de Babilonia entrara a su corazón. Cuánto cuidado tenemos que tener de las semillas que dejamos entrar por rebeldía, por iniquidad, por contaminación, por impurezas, por corrupción. Fíjense qué fuerte, porque acá Absalón vive una situación en la que él no tenía que ver. Era su hermano en realidad su hermana y su hermanastro. Y yo te lo cuento así rapidito, pero ¿qué sucede? El hermanastro viola a su hermana. Entonces, a él una semilla del maligno entró.
Porque fíjense lo que dice esta palabra. ¿Tenés a ver la LBA? ¿Es la L? Sí. A ver. No, la BLA, ¿sí? Una idea fija en la cabeza, dice. La BLA. Mirá lo que dice. Acá había sucedido algo terrible. Absalón había matado a su hermano, a su hermanastro. Él preparó esta historia o este encuentro, lo preparó 2 años antes de juntar a todos sus hermanos. ¿Para qué? Para matar. Porque esa semilla había entrado. A veces nosotros, por situaciones de injusticia que vivimos, no perdonamos. Y queremos el mal de los que nos dañaron. Esas son semillas malignas. El no perdonar son semillas malignas. Por eso es importante estar a cuentas, constantemente a cuentas, para que ninguna semilla quede sembrada y dé fruto. Porque a este varón, fíjese que lo que decía es una idea fija en la cabeza de Absalón el día en que Amnón violó a su hermana. Esto dice la BLA. No sé si acá está. Bueno, no importa. A mí me impactó esta versión porque dice una idea fija en la mente. Fíjense lo que puede hacer un pensamiento, una idea, una injusticia. Muchas veces como hijos de Dios hemos pasado injusticias, maltratos. Todo el tiempo estoy atendiendo situaciones en las que me encuentro con personas enfermas. ¿Por qué? Porque lo espiritual se manifiesta en lo físico. Cuando en lo espiritual hay enfermedad, lo próximo va a ser la enfermedad física. Entonces, me encuentro con personas que están enfermas físicamente, pero el trasfondo es espiritual. Y el trasfondo puede ser una injusticia. Por ejemplo, haber tenido un padre golpeador, un padre abusador, un maltrato. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Pero, ¿qué hace eso? Que esa iniquidad, esas herencias, nosotros decimos, yo no quiero ser como ese padre, yo no voy a ser como ese padre. Pero si vos no estás sano, hay una legalidad generacional de iniquidad que esa Babilonia ha enviado a tu familia y que va a seguir destruyendo. El fin de Babilonia es destruir los planes de Dios. Y qué importante es entender esto, porque estoy ministrando muchos casos en los que el Espíritu Santo tiene que ministrar para que realmente liberte, para que sane, para que realmente descubramos las cosas guardadas. ¿Saben qué es orden? Deshacerte de cosas viejas. En una casa, a veces guardamos por si acaso. No guardes las cosas viejas, los recuerdos, las fotos. Hay mucho para hablar de esto y lo vamos a seguir hablando. Espíritus inmundos que toman legalidad al manifestarse a través de un muerto y hablarte. Eso es magia negra, mi amado. La necromancia es magia negra.
Y esos demonios ligan las vidas, contaminan de tal manera que hacen retroceder a una persona. Entonces, la injusticia, nosotros, dice la palabra, que nuestra justicia es trapo de inmundicia. Es trapo de inmundicia. La justicia divina es la que va a vengar nuestros enemigos. Pero necesitamos perdonar, necesitamos limpiarnos de espíritus engañadores. Hay muchos espíritus engañadores que engañan a la vida creyendo que está bien. Eso lo vamos a ver en otro momento porque hoy no da el tiempo. Pero esos espíritus engañan de tal manera, son inicuos. ¿Sabes cuál es el fin de Babilonia? Preparar corazones inicuos. Corazones inicuos. ¿Qué es inicuo? Corazones torcidos. Torcidos. Y estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, sino que en la iglesia nos encontramos con enfermedades causadas por ministraciones, maldiciones, traumas, situaciones que hemos vivido y no fueron resueltos. Y cuando no son resueltos, hay una puerta abierta a ese reino de tinieblas que conoce y sabe todo de ti. Entonces, qué importante. Fíjate que Absalón, dice la palabra, que a través de esa actitud se contaminó y usurpó el gobierno. Muchas veces hay un deseo de usurpación de lugares y eso es una semilla maligna. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo venga e intervenga? Pedirle al Espíritu Santo que definitivamente queremos soltar lo malo. Queremos soltar toda iniquidad de nuestros padres, todo mal hábito, todo lo que realmente traemos. Pero quiero decirte algo, por la fe somos libres. La fe es el arma más poderosa que junto al Espíritu Santo y a la palabra te hace libre de esa Babilonia, de esa guarida de demonios y espíritus inmundos que quieren estorbar el camino de Dios. Amén, iglesia. El Espíritu Santo está aleteando, está moviéndose. El Espíritu Santo quiere sanar. El Espíritu Santo quiere libertar cautivos. Quiere sacar gente de las cárceles. El Espíritu Santo me inquieta en este tiempo a declarar. Quiero decirte que la autoridad Dios te la ha delegado para defenderte de esas guaridas de demonios. Pero también es importante ordenar nuestro templo, ordenar nuestro corazón y todo aquello que aqueje tu alma, atormente tu alma. Es importante ministrarlo, confesarlo para ser verdaderamente libres. Hoy es un día de libertad. Yo creo que el conocimiento de Dios nos trae libertad, saca la torpeza, ordena, porque sabes que el desorden no le da lugar a la bendición de Dios. Cuando hay desorden en una vida y Dios te está pidiendo que te ordenes, que te sometas, que obedezcas, que hagas, hay desorden y el desorden no da lugar a la bendición. Y yo declaro
de que las bendiciones de Dios, el favor de Dios, el favor del Espíritu está sobre tu vida para desafectar esas iniquidades, para desafectar toda influencia espiritual que quiera atormentar tu vida. To worship you, I live. To worship you, I live to worship.